Muy buenas tardes, amadas hermanos, hermanas, hermanos de la Iglesia Nacional Presbiteriana, invitados. Agradecemos mucho a Dios la oportunidad que nos da de reunirnos a través de este medio, hoy 22 de octubre de 2023. Gracias a Dios porque poco a poco se va reuniendo parte de la Iglesia Getsemaní e invitados a esta transmisión. Durante los últimos 2 años, este es el tercer año, la Iglesia Nacional Presbiteriana Getsemaní ha tenido una serie de actividades en las cuales ha procurado dar enseñanza acerca de múltiples temas. Pero en esas mismas actividades van saliendo dudas que a veces son del ámbito bíblico, a veces del ámbito pastoral y en ocasiones del ámbito histórico, como el del día de hoy. Es por ello que cada año hemos estado realizando una serie de conferencias en las cuales tratamos de abordar múltiples temas, los temas que surgieron en ese año. Y en alguna de las actividades surge la duda acerca de esta actividad que ocurrió hace varios años, Juan Calvino y el caso Servet. Pensando en esta presentación, para nosotros es un gusto el poder invitar al rector Raimundo Villanueva, quien es rector del Seminario Teológico Presbiteriano de México. Tenía la oportunidad ahorita de comentar, intercambiar algunas palabras con él, y decíamos, la Iglesia Nacional Presbiteriana Getsemaní y el Seminario Teológico Presbiteriano de México han estado unidos desde hace muchos años, desde hace más de 100 años, hay un trabajo conjunto. Es momento, hermanos, en el que aprovechando alguna conferencia que daba el pastor Raimundo y que decía, invítenme a participar en sus iglesias, que como iglesia dijimos, es ahora que podemos tener el gusto de tener al pastor Raimundo. Como parte de su semblanza curricular que nos comparte, el pastor Raimundo está casado con Alejandra Moreno y es padre de Raimundo Jezreel. En la parte académica, hermanos, es un gusto el tener a una persona tan preparada como él. Su licenciatura en teología es en la Universidad Juan Calvino en la Ciudad de México en el año 2011, pero posteriormente tiene una maestría en teología y un doctorado en teología en el año 2018 por el Edinburgh Theological Seminary en Edimburgo, Texas, en Estados Unidos. Nos comparte el pastor Raimundo que el tema de su tesis doctoral fue una interpretación de la historia de la filosofía en México a la luz del método historiográfico de Volkhoven. Y además, gracias a Dios, él es pastor ordenado por la Iglesia Nacional Presbiteriana con 9 años de actividad pastoral continua. Y gracias a Dios, recalco nuevamente, actualmente es el rector del Seminario Teológico Presbiteriano de México, una de las encomiendas seguramente, ¿verdad, pastor?, más importantes que ha tenido en su preparación. Así que, sin más, quiero darle la bienvenida, pastor. Muchas gracias por la invitación. Va a ser suyo el micrófono e invito a los hermanos a que expresen sus dudas a través del chat, a través de la presentación que se está teniendo por Facebook Live, y sabemos que su participación enriquecerá mucho esta actividad. Pastor Raimundo, bienvenido. El micrófono y la presentación es toda suya. Adelante. Muchas gracias, Pastor Marcos. Gracias por este tiempo, esta oportunidad a la Iglesia Getsemaní, al consistorio, a usted y pues a todos los que están dispuestos a escuchar. Gracias por esta oportunidad.
de llegar hasta sus hogares y poder disponer algún tiempo para este servidor. Y efectivamente, pues el Seminario Teológico Presbiteriano de México es una de las encomiendas que más retos ha representado para un servidor, pero también incluso estas conferencias, como decía el pastor, pues es un invítenme, pero es un invítenme para hacer la promoción del seminario, para que el seminario sea más conocido aún de lo que ya es. Entonces eso es muy importante que todos ustedes puedan saberlo. Estoy muy agradecido por este tiempo. Espero que podamos dialogar, podamos platicar acerca de este tema y pues llegar a buenas conclusiones, ¿no? Y también pues hablar de la verdad, ¿no? Como la podemos conocer. Personalmente soy un amante de la historia, a mí me gusta mucho hablar de estos temas y pues bueno, hemos tratado de hacerlo de la mejor forma posible, ¿no? Lo más apegado a los escritos, a los textos, las referencias, los investigadores que existen, que están por ahí, que hay mucho sobre este tema, realmente no es tan sencillo el tema que se nos ha solicitado, porque siempre vamos a estar influidos, ¿no? Siempre vamos a estar influenciados por alguna u otra posición. Si usted se pregunta, pues, ¿quién es Calvino y quién es Servet? De los que están por aquí, pues, uno es el guapo y el otro es el feo, ¿no? En este caso depende de quién te cuente la historia, muchas veces. ¿Okay? Para algunos el guapo será Calvino y para otros el feo, o para otros el guapo será Serveto, ¿no? Y nos dirán que uno mató al otro o mandó a asesinar al otro, mientras que otros nos dirán que uno era un gran prócer del libre pensamiento, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto son diferentes posiciones que hay. Juan Calvino y Miguel Servet. Precisamente hoy hablaremos de este caso, Juan Calvino y el caso Servet, un evento para reflexionar con la Iglesia actual. Juan Calvino es el que pues aparece con esta boina, mientras que Servet es el que aparece solamente con el puro traje y esta barba tan española también muy particular. Ahora pues vamos a comenzar un poquito con la exposición. Vamos a hablar un poquito de cómo se ha reaccionado a estos casos, ¿no? A este caso, en el caso de la situación entre Miguel Servet y Juan Calvino, se ha tenido dos tipos de reacciones. La primera es que, por un lado, se le justifica a Calvino, mientras que por el otro se le exonera de toda culpa. Y ambas posiciones son defendidas por diversos autores y autores reconocidos internacionalmente en el área académica. No estamos hablando de cualquier Raimundo Villanueva, estamos hablando de autores importantes. Por ejemplo, el biógrafo de Calvino, Teodoro de Beza. Por allí estuve revisando su biografía para saber qué es lo que dice sobre la situación que vivió Servet. Tenga usted en cuenta que Teodoro de Beza es el sucesor de Calvino inmediatamente después de que Calvino muere. Entonces, Teodoro de Beza toma las materias que Calvino dejó vacías y ahora él es el que continúa la labor. Igual como rector sigue Teodoro de Beza. Y dice lo siguiente. Calvino escribió un libro poco tiempo después de la muerte de Servet, en 1554, para ser exactos, en el cual muestra que una verdadera fe sostiene rectamente que en la divinidad hay tres personas que son de una substancia. En este libro refuta los odiosos errores promulgados por el maldito Servet y prueba que la autoridad del magistrado se extiende a la supresión de los herejes. Por tanto, mantiene que fue con buena razón que este hombre malvado, quien mostró tan evidentes señales de ser un reprobado, fuera muerto en Ginebra. Si usted se fija, pues Teodoro de Beza dice, Calvino es el bueno de la historia, ¿no? Calvino es el héroe que logró que se condenara a este maldito hereje, ¿no? Obviamente, Teodoro de Beza nunca dice que Calvino lo mató. Esto es muy importante dejarlo en claro, ¿no? Sin embargo, sí justifica el hecho de un asesinato o de esta muerte de Servet
por manos del Consejo o del Concilio de Ginebra como algo correcto. Porque recordemos que tanto Calvino como muchas de las confesiones reformadas, entre ellas la Confesión de Fe de Westminster, la Confesión belga, etcétera, etcétera, promovían la idea de que el Estado debe ser protector y garante de la religión verdadera. Entonces, por tanto, el Estado tiene prerrogativas religiosas también, ¿no? De tal forma que expulsa herejes, mata herejes y realiza este tipo de cosas. Entonces, es un acto completamente justificado. Eso nos dice Teodoro de Beza. Stanford Bray, otro también conocido biógrafo, dice, también justifica esta situación y dice, al atacar la doctrina de la Santísima Trinidad, Servet estaba atacando la totalidad de la idea del pacto político y consecuentemente la estructura del Estado de Ginebra en su propia base. Puntos de vista, por tanto, no fueron meramente erróneos religiosamente, sino también políticamente subversivos, lo que significaba que el Estado tenía necesidad de intervenir. ¿Qué es lo que iba a lograr Servet? Pues lo que iba a lograr Servet era hacer una revuelta política. Y todos hacen, muchos autores, mejor dicho, que todos, pero una gran cantidad de autores concuerdan en que la razón por la cual Servet pasó a Ginebra, porque no le quedaba de paso a donde iba, la razón por la cual llegó a Ginebra era porque él pensaba que el partido de los libertinos le iba a ayudar. Es decir, los que se oponían a Calvino iban a ayudar a Servet para que ahora él fuera el nuevo Calvino de Ginebra. Pero no fue así. Dio muy mal su plan. Pero aquí tenemos dos personas que justifican a Calvino, ¿no? O que justifican la decisión. El primero lo hace por motivos religiosos, diciendo que efectivamente, o doctrinales, que la herejía debe ser suprimida. Y el segundo lo dice por motivos políticos. Otro más, el doctor Salatiel Palomino, por ejemplo, aunque condena la situación, adjudica todo el enredo a cuestiones políticas. Los enemigos locales del reformador, cito a Palomino en su libro Introducción a la vida y teología de Juan Calvino, que es muy bueno, por cierto, se los recomiendo mucho. Los enemigos locales del reformador no tenían el menor interés en la ortodoxia de Servet o de Calvino, ni en la discusión teológica acerca de la doctrina de la Trinidad, que era el foco del debate. Lo que querían era aprovechar la ocasión para socavar la autoridad y posición del pastor y eliminarlo de la escena ginebrina. ¿Cuál es la razón de todo lo que está sucediendo alrededor de Servet y Calvino? Es simplemente desestabilizar a Calvino, quitarle poder y expulsarlo en un momento dado. Como veremos, esto no fue lo que ocurrió. De hecho, el juicio a Servet y la consecuente condena hizo que la gente viera a Ginebra con una idea mucho más fuerte todavía. Ginebra no se tomaba a broma la cuestión de la herejía, ¿no? Y un punto muy importante, porque en ese tiempo, justamente en ese tiempo, se estaba dando el Concilio de Trento. Ubiquemos históricamente toda esta situación. Y Calvino, a la vez que tenía a esta dinámica herética enfrente, también tenía por otro lado el concilio más grande de la Iglesia Católica, el Concilio de Trento. ¿Para qué? Para hacer frente a la reforma. Ahora, estos son, podríamos decir, los que justifican a Calvino. Del otro lado se encuentran los que condenan a Calvino como el ejecutor. Entre ellos, Raúl Vaneigem, quien convierte todo el asunto en una cuestión personal de Calvino contra Servet. Mire usted, amenazado por la Inquisición debido a su De Trinitatis Erroribus, el médico español Miguel Servet, nacido en 1509, se refugia en Ginebra. En Roma, irritada por un antitrinitarismo en que se niega el espíritu, es decir, la Iglesia responde a la reprobación de Calvino, que vio en la Christiani Restitutio de Servet un comentario irónico de su Institution Christianae.
La libertad de costumbres y de lenguaje del filósofo hirieron la susceptibilidad de Calvino. Luego de un juicio inicuo, lo mandó quemar vivo el 27 de octubre de 1553. Este es Wanningen, y precisamente su juicio es muy duro y se va al otro extremo y dice, Calvino lo mandó a quemar. Pues bueno, tranquilo, es mucho más complejo que solamente decir que alguien mandó a quemar a otro. Un poco menos enfático es Bouguereau cuando afirma en 1553 Michel Servet, denunciado por Calvino, es condenado a muerte por el Consejo y quemado vivo por haber negado el dogma de la Trinidad. Ese es un poco más laxo y sin embargo no deja de decir, bueno, fue Calvino quien incitó esta situación. Vamos a hablar un poquito de Miguel Servet, ¿qué les parece? Aquí está una estatua. En España hay muchas estatuas sobre de Miguel Servet, monumentos, precisamente porque tuvo buenas cosas Miguel Servet. Era hereje, pero tenía otros buenos asuntos que darnos. Nace en 1511, si usted recuerda hace ratito decíamos 1509, pero es un error por ahí de este autor, no es, yo nada más puse la cita textual, lo más correcto es pensar que nació en 1511 en la aldea de Villanueva de Sigena. Su padre fue notario y su hermano sacerdote. Más adelante, cuando ya están persiguiendo a Servet, su hermano, que es sacerdote, es utilizado para poder convencerlo de que vuelva a la verdadera fe. Hay algunas cosas interesantes. Servet editó una geografía mundial que publicó en Lyon. Estudió medicina en París y probablemente fue el primer hombre que descubrió la circulación o describió y descubrió la circulación pulmonar. Esto es una cuestión muy interesante, hermanos, porque lo que hace Miguel Servet es describir y descubrir una cuestión biológica, pero lo describe en un libro teológico. Esto es interesantísimo porque lo describe en su Restitutio Christianum. Y precisamente allí es donde pone esto y tiene que ver con una de sus doctrinas, que ahorita vamos a ver un poquito este tema. Dio conferencias sobre geografía y astrología. Predijo un eclipse de Marte con la Luna. Incluso se aventuró a predecir lo que ocurriría a los hombres y a las naciones según los signos estelares, es decir, las estrellas. Y un poquito Miguel Servet creía, porque en ese tiempo era una posición no tan común ya, pero que todavía existía. Creía que los astros influenciaban en la salud de la gente y en el destino de las naciones. Esto lo trató de presentar ante la Universidad de la Sorbona y decir, mira, esta es una visión médica que podemos aceptar. Y bueno, no le salió como él quería. Por eso Esperanza Plata, en su artículo sobre Miguel Servet y Calvino, habla precisamente de esto y dice, por esto y por haber hablado insólitamente a un profesor, Servet fue llamado a juicio ante el Parlamento francés. Se defendió tan bien que escapó con una reprimenda y la condena a sus escritos. Simplemente condenaron sus escritos, lo condenaron a él, pero no lo expulsaron, simplemente una reprensión y vamos para adelante. Nadie se dio cuenta que era un hereje. Nadie se dio cuenta que él había sido un hereje tremendo. Cabe hacer mención algo muy importante. Miguel Servet no era cualquier persona ignorante. Miguel Servet había estudiado leyes como Calvino. Y él estudió leyes de tal forma que él sabía que sostener que la Trinidad no era bíblica o decir herejías acerca de la Trinidad y del bautismo infantil le podía traer la muerte. Porque el Código Justiniano, precisamente, ¿qué era el Código Justiniano? Era como la Constitución de aquel tiempo. Pero la Constitución no solamente de un país, sino de toda la Edad Media, de todo lo que era el Sacro Imperio Romano, todos estaban gobernados por este tipo de cosas. El primer encuentro con Calvin. En 1534,
Esto según Gordon, uno de los biógrafos de Calvino. Con 22 años, Servet solicitó una reunión con Calvino en París. Cabe hacer mención de algo muy importante. Para esa fecha, Calvino ya había salido de París. Ya estaba escapando, pero el asunto es que regresar a París le implicaba un gran peligro, le implicaba muerte. Calvino pudo escapar, pero decidió ir a ver a Servet. ¿Por qué? Porque lo que quería él era salvarlo, es decir, hablarle el evangelio y expresarle que se arrepintiera y viniera al Señor. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Nuestro amigo Servet no llegó, lo dejó plantado, ¿verdad? Y ahí lo dejó Calvino y dijo, bueno, pues ni modo, vámonos de regreso, se tomó un cafecito a lo mejor, o algo más fuerte, no sabemos, y después se fue directo a donde tenía que retirarse. Pero después, a los 35 años, inicia correspondencia con Calvino durante 1546 y 1547, esto según Van Halter y otros autores. Comúnmente estoy poniendo una referencia por frase, si no sería interminable. Ahora, en este dato es importante señalar que las cartas fueron una constante misiva entre uno y otro. Servet escribe a Calvino hablándole sobre sus ideas, obviamente, y Calvino responde a sus cartas también, pues comentándole y refutando, pero también hablando de manera ríspida. Ambos llegaron a tener una correspondencia muy ríspida, muy pesada, hermanos. Y no me refiero a pesado teológicamente, llevaban mal. O sea, hay una dinámica de enojo que oye, no es posible que tú sigas pensando eso. Y llega el momento en el que cada uno tiene que expresar correctamente qué es lo que. Servet firmaba como Michel de Villanueva y Calvino como Charles d'Espeville. Estos eran seudónimos que utilizaban para que si la Inquisición llegaba a captar las cartas, pues que no hubiera ninguna pista de quiénes son estas personas, ¿no? En el intercambio epistolar, Calvino le envió una copia de su institución, la cual Servet le regresó llena de comentarios insultantes y supuestas refutaciones a la institución. Por su parte, Servet le envió un manuscrito de su próxima obra, La Restitutio, obra donde afirmaba sus enseñanzas doctrinales en contra de la obra de Calvino, La Institutio. Si bien los términos se parecen, tiene que ver, más bien, debido a que los términos se parecen, lo que se ha dicho y lo que se ha tratado de decir, y es la verdad, es que Serveto trató de hacer ¿cómo decirlo? Una refutación total a la institución de la religión cristiana. Imagine usted, en español lo podríamos decir igual. La institución de la religión cristiana es la obra de Calvino, mientras que la restitución de la religión cristiana es la obra de Servet. Ve cómo hay un poquito de cosa ya dura entre ellos, ya no se llevan muy bien, ya hay un problema entre ellos. Este es Miguel Servet, es otra de las pinturas que se llega a hacer. Ahora hablemos de la Institutio y la Restitutio. De Christianissimi Restitutio es publicado en 1553 bajo las iniciales MSB, ¿no? Miguel Servet de Villanueva, ¿sale? No tiene nada que ver conmigo, no es pariente mío, hermano, por si hay alguna duda por ahí. Provocando gran escándalo en la Iglesia católico-romana y en las iglesias protestantes. Todos supieron de esta obra y esta obra ofendió a todo mundo. O sea, no era nada más que los protestantes o los católicos, no, era general. Todos condenaron la obra de Servet. ¿Por qué? Por varias cosas. Vamos a hablar un poquito de las doctrinas de la restitución. ¿Qué es lo que enseñaba Servet en esta obra? Bueno, una cosa que enseñaba él era el anabaptismo. ¿Qué es la idea del anabaptismo? Es precisamente la idea
estar en contra del bautismo de infantes, ¿no? Cuando él habla del bautismo, él lo ancla a la persona de Jesús y dice, nosotros debemos seguir el ejemplo de Jesús. Jesús ya era mayor cuando fue bautizado, por tanto nosotros debemos bautizar a la gente mayor. El bautismo infantil es una necedad, es una tontería, y ahí se explayaba completamente en contra de esta doctrina. Sin embargo, el código de leyes que había en aquel tiempo era muy enfático. Estar en contra del bautismo infantil llevaba a la muerte. Otra idea terrible era la del antitrinitarismo. Explicaba la doctrina de la Trinidad como un monstruo de 3 cabezas y rechazaba todo sustento bíblico para esta doctrina. Según Miguel Servet, Dios no podía ser 3 personas. Dios no podía ser 3 personas, porque si era 3 personas, entonces era un Dios o un monstruo de 3 cabezas, y eso, aparte de ser ofensivo, era herético. Porque uno no está entendiendo claramente lo que se enseñaba por la iglesia y lo que se enseña hasta el día de hoy, que Dios es un solo Dios, pero 3 personas con una sola sustancia. Y entonces él iba contra las posiciones de la iglesia, las posiciones más sagradas. Tú te puedes ir contra otras ideas, pero contra la Trinidad, ir al centro y al corazón del cristianismo, es terrible. Otra idea era el panteísmo. Afirmaba que la creación era parte de Dios. Y esto es algo muy curioso en Servet, porque a pesar de tener una idea tan aferrada a lo racional, él afirmaba que la creación era una parte de Dios. De tal forma que él podía decir que cuando él pisaba la tierra estaba pisando a Cristo, pisando a Dios mismo. Otra idea era el psicopaniquismo. Y usted dirá, bueno, ¿qué es el psicopaniquismo? Bueno, usted revise un poquito, googleele por ahí, y básicamente es la idea de que el alma humana no es inmortal, sino que dormía entre la muerte y la resurrección. Para Miguel Servet, el alma no es algo que está consciente cuando morimos, sino que pues está dormida entre la muerte y la resurrección, ¿no? Y eso también era una herejía, por lo menos en aquel tiempo. Teodoro de Beza describe a Miguel Servet como una monstruosa encarnación de todas las herejías, tanto viejas como nuevas. Porque todas estas cosas que estaban aquí descritas en el libro eran ya herejías antiguas. Siempre han existido, siempre han estado allí. La diferencia es que Miguel Servet juntó varias de ellas en una sola. Si usted encuentra un poquito acerca de este personaje, yo me recuerdo hace mucho tiempo haber leído en una revista de los ruselistas, Testigos de Jehová, precisamente una descripción de que Miguel Servet fue el primer mártir de los antitrinitarios y que ellos obviamente sostienen, la doctrina de Miguel Servet. O sea, es una dinámica pues de enraizar la doctrina del tiempo pasado, enraizarla en personajes que han vivido a lo largo de la historia y que todavía más han sido martirizados por la verdad, como decían ellos. Ahora, cuando publica Servet la Restitutio, nadie se enteró quién era. Es MSV, pues quién sabe quién será este señor. Pero había gente que sí sabía quién era. Calvino era uno de ellos. Y seguramente a personas alrededor suyo, él le dijo que era Miguel Servet. Vivió en tranquilidad por un tiempo en Vienne, Francia. Aquí tenemos algunas imágenes de Vienne, Francia. Muy bonito lugar, hermanos. Donde trabajaba como médico y asistía al obispo en varias actividades. Miguel Servet era una persona que podía camuflarse muy bien. Se adaptaba, era camaleónico. Y él de tal forma decía, bueno, yo puedo parecer, ¿no? Y decía, yo puedo ser como Pablo, que se hacía judío a los judíos, gentil a los gentiles, y etcétera, etcétera. Yo puedo parecer católico. Yo puedo ser y parecer un buen católico.
pero por otro lado había publicado la Restitutio. Sin embargo, después de la publicación de su Restitutio, hubo una correspondencia entre dos primos, uno protestante en Ginebra, Guillermo de Trie, y el otro católico de Vienne, Arnaiz. El protestante acusa al católico de tolerar la presencia de un hereje entre ellos y le revela que Miguel Servet es el autor de la Restitutio. El católico, por su lado, dio parte a la Inquisición. Miguel Servet es detenido y al solicitar más pruebas de Arnaiz, este escribe una vez más a Guillermo, solicitándole los documentos probatorios, a lo que Guillermo responde enviando las cartas que Calvino tenía en su poder y el manuscrito de la Restitutio. Ahora, note usted, aquí hay algo muy importante, porque a lo mejor usted dirá, sí, Calvino luego estuvo dispuesto a entregarlo, lo quería muerto. No, recuerde que Calvino supo mucho tiempo dónde estaba Servet y nunca lo acusó. Y Calvino tenía en su poder estas cartas, pero, dice el bueno de Guillermo de Trie, pero tengo que decirte que no me ha costado poco trabajo el que Calvino me entregara las cartas originales que te adjunto. Le costó trabajo, tuvo que insistirle, tuvo que pedírselo, rogárselo a Calvino, porque en cierta forma había una idea en Calvino. No voy a acusar a alguien por ciertas ideas que van en contra de nuestra esposa. El caso está hecho. Servet es culpable de herejía, por lo que es condenado a morir en la hoguera. Sin embargo, en la noche le dijo al guardia, esta es una técnica muchísimos personajes a lo largo de la historia, y como que nunca se les prendió el foco a la gente. Dijo, bueno, es que quiero ir al baño. Tengo un problema estomacal muy grande. Por la noche. Y él logró escaparse por el baño y sale de la ciudad en dirección a Ginebra. Al siguiente día, como no lo encuentran, ordenan quemarlo en efigie. Y esto es muy interesante, ¿no le parece? Serveto fue quemado, pero en efigie. Y esto significa que la Iglesia Católica daba por terminado el asunto. Lo iban a quemar. Ese era su destino. Eso era lo que tenía que hacerse con el hereje, pero ya lo habían quemado. Llega a Ginebra Servet, y está unos cuantos días, pero el domingo tenía que ir a la iglesia. En Ginebra, aquí podemos ver la Catedral de Ginebra, la Catedral de San Pedro en Ginebra, donde predicaba Calvino, por cierto. Y él tenía que ir a la iglesia, porque era ley en la ciudad de Ginebra que todos los ciudadanos, todos los que estuvieran de paso, todas las personas que vivieran en la ciudad de Ginebra, fueran a la iglesia el domingo. Porque somos presbiterianos, porque somos reformados y creemos que el domingo tenemos que ir a la iglesia. Y el 13 de agosto de 1553 es detenido en la iglesia donde predicaba Calvino, ya que fue reconocido por varios ciudadanos y por el mismo Calvino. Según la costumbre, quien hacía la denuncia debía permanecer en la cárcel, al igual que el denunciado, hasta que se comprobara que la denuncia era cierta. Por lo que el secretario de Calvino tomó su lugar en la prisión para que Calvino pudiera continuar con sus labores académicas y pastorales. Calvino fue el que denunció. Calvino fue el que dijo, este es. Y él tenía que estar en la cárcel. Sin embargo, se hicieron ciertas concesiones y el secretario de Calvino tomó su lugar en la cárcel. Según los historiadores, esto lo hizo el secretario de manera voluntaria. No es que se lo haya pedido Calvino o algún personaje, sino que él decidió hacerlo, porque todos sabían que ese era Servet y que era el criminal buscado en todas partes. Hay algunas fases del juicio que son importantes señalar. Tenemos también una de las estatuas de Servet, también en España, y hay muchísimas al respecto.
El juicio o el proceso de Servet tuvo 5 fases. La primera fase, una serie de interrogatorios basados en los cargos, ¿no? Pues el fiscal estaba interrogándolo constantemente. Segunda fase, tras un interludio centrado en el examen de la correspondencia con Viene, surgieron más interrogatorios, esta vez por el fiscal público. Tercero, continuó luego el proceso en forma de un áspero debate entre Calvino y Servet, el cual tomó la pluma varias veces para elevar alegatos al Consejo, entre otros una apelación a los 200. El Consejo de los 200 era el consejo más grande de Ginebra, pero estaba ocupado, el Consejo de los 200, por la mayoría de libertinos. Servet sabía que si apelaba a este consejo, quizá tenía oportunidades de ganar. Y por eso se confió. Por eso empezó a ir en contra de Calvino y empezó a alegar y empezó a pedir que Calvino mismo fuera quemado y fuera asesinado en la hoguera. Cuarta etapa. Fueron consultadas las ciudades suizas y sometidas al Consejo sus respuestas. Y quinto, con base a todo este material, deliberó el tribunal y dictó sentencia. El punto 3 es de especial interés, ya que el debate incluyó 39 acusaciones de Calvino contra Servet respecto a las herejías y el daño que éstas harían a la Iglesia. Punto por punto, hasta llegar a las 39. Calvino empezó a decir por qué Servet es culpable de herejía, por qué Servet es un hombre que no debe ser escuchado y que debe ser por lo menos expulsado y que merece, según los códigos legales, la muerte misma. Servet, por su parte, en lugar de refutar todo lo que decía Calvino, atacó la persona de Calvino, confiando en el favor de los libertinos, quienes presidían el consejo. Lo llamó criminal, asesino, perverso, mentiroso, mono ridículo. ¿Te crees capaz de ensordecer los oídos de los jueces con tus ladridos de perro? Son constantes diatribas que se dan uno al otro. El siguiente punto del trabajo, del juicio, fue la consulta a las iglesias suizas. Aquí en la imagen tenemos a Zúrich, en Suiza, una de las ciudades más importantes. En los meses de septiembre y octubre, las iglesias suizas fueron consultadas con respecto a la situación de Servet, según Gordon. Nos dice así este mismo autor. Desde Zúrich, Bullinger condenó a Servet como un demonio del infierno y escribió a Calvino que a la iglesia ginebrina se le había dado una gloriosa oportunidad para golpear fuertemente a la herejía. Berna, a menudo en desacuerdo con Ginebra, enfáticamente amonestó a los magistrados para que libren a la iglesia de esta peste. Incluso Basilea estuvo de acuerdo en que se debía tratar con el hereje, pero no estaban preparados para comprometerse con alguna forma particular de castigo. Con tal antecedente, el Concilio de Ginebra fue capaz de actuar. Estaba tremenda la situación porque el Consejo de Ginebra dice, bueno, que los católicos digan que lo matemos, pues está bien, lo entendemos, son católicos, es lo que hacen en esa época por lo menos. Pero decir que las iglesias protestantes nos están pidiendo y los grandes reformadores como Heinrich Bullinger nos digan que él merece ser eliminado, es algo preocupante. No deberíamos tomar su consejo tan a la ligera. El Consejo de Ginebra, aunque originalmente dividido por la labor de Ami Perrin, Palomino nos explica esto, por la evidencia del caso y por la urgencia de seguir el consejo de los magistrados de Zúrich, Berna, Basilea y Schaffhausen y de otros reformadores y líderes protestantes importantes, se vio forzado a proclamar la condena de Servet. Así, el consejo sentenció a Servet. Y esto es muy importante, porque esto fue lo que pasó.
el Consejo sentenció a Servet. No fue Calvino. Calvino no pidió su muerte. Calvino no ordenó su muerte. Él no juzgó a Servet. Lo que sucedió fue que el Consejo, políticamente, anunció el juicio y anunció la sentencia. Eso hay que ser muy claros al respecto. La condena de Servet fue condenado por dos razones: por su antitrinitarismo y su oposición al bautismo de infantes. Este es el extracto de la declaración, ¿sale? El extracto de la sentencia. Dice así, citado por Varón en su biografía, Servet: contra Miguel Servet del Reino de Aragón, en España, porque su libro llama a la Trinidad demonio y monstruo de tres cabezas, porque contraría a las Escrituras decir que Jesús Cristo es un hijo de David, y por decir que el bautismo de los pequeños infantes es una obra de la brujería, y por muchos otros puntos y artículos y execrables blasfemias con las que el libro está así dirigido contra Dios y la sagrada doctrina evangélica, para seducir y defraudar a los pobres ignorantes. Por estas y otras razones te condenamos, M. Servet, a que te aten y lleven al lugar de Chapel, que allí te sujeten a una estaca y te quemen vivo, junto a tu libro manuscrito e impreso, hasta que tu cuerpo quede reducido a cenizas y así termines tus días, para que quedes como ejemplo para otros que quieren cometer lo mismo. Terribles palabras. Se enchina la piel cuando lo lees, cuando lo escuchas. Piensas que fueron protestantes, fueron hombres que predicaban y proclamaban y creían firmemente en que la conciencia no puede ser atada, ¿no? Y es tremendo, porque este juicio es gravísimo. Calvino y Servet, último encuentro. Esta cita textual de lo que dice Calvino que hizo cuando vio a Servet por última vez. Porque Servet había solicitado ver a Calvino una vez más. Después de la condena, después de todo, le solicita verlo. Y dice Calvino, y describe en una carta: yo estaba acompañado con dos consejeros, cuando uno de ellos le preguntó a Servet qué tenía que decirme, y respondió que quería pedirme perdón. Entonces le dije sencillamente, y es la pura verdad, que nunca le había tenido rencor personal. Ah, por cierto, antes, algo interesante, Servet no hablaba francés y el juicio fue llevado en francés. Si bien no se cometió como tal injusticia, era muy precaria su defensa, porque él no podía entender. Por eso está también estas traducciones. Le preguntan a Servet qué quería mientras Calvino está allí. Entonces Calvino responde vía el traductor y entonces está en esta dinámica. Entonces le dije sencillamente, y es la pura verdad, que nunca le había tenido rencor personal. Le recordé con la mayor sinceridad cómo había arriesgado mi vida hacía más de 16 años para ganarle para nuestro Señor la cita en París a la cual no llegó. Y le advertí que si se hubiera puesto en razón, yo me hubiera esforzado por reconciliarle con todos los buenos servidores de Dios, y que aunque él hubiera rehuido el buen camino, no había dejado de exhortarle benignamente en cartas llenas de amabilidad. En una palabra, le dije que yo había usado de gran benevolencia hasta el último momento. Que él, agriado por mis buenos consejos, explotó en toda clase de rabia y cólera contra mí, pero que allí quedaba olvidado todo lo que me concernía personalmente. Le rogaba que le pidiera perdón a Dios contra quien había blasfemado tan miserablemente. Aquí es donde nosotros podemos darnos cuenta del espíritu pastoral de Calvino, aún a pesar de este hombre tan horrible, tan grande contra Calvino. Calvino ahí estaba, escuchándolo pacientemente y aconsejándole: arrepiéntete de tus pecados.
Y esta es una de las estatuas donde se presenta a Miguel Servet, bueno, encadenado, atado, y también con una copia de su manuscrito, manos. Bueno, está en sus pies en este. Gordon explica, en el temprano mundo moderno, la herejía no era un simple asunto de error doctrinario. Llevaba el estigma de corrupción moral, envenenaba a la comunidad. El único remedio conocido era la completa extirpación, un punto en el cual tanto católicos y protestantes estaban en completo acuerdo, era que la herejía no podía ser tolerada. Y esto lo demostró con esta dinámica, la Iglesia, perdón, el Consejo de Ginebra lo demostró de esta forma. Miguel Servet murió encadenado a una estaca y quemado en la hoguera junto con una copia de su restitutio a la edad de 44 años en la colina Champel el 27 de octubre de 1500. En unos días más conmemora la muerte. Y es algo tremendo cuando lo piensas, ¿no? Cuando reflexionas acerca de esta temática y de la situación como se llevó, es duro. Es duro pensar que la iglesia puede llegar a estos extremos. Y cuando digo la iglesia, no me refiero a la iglesia institucional, sino a la iglesia en general, como cuerpo de Cristo, llegar a este punto también. Yo creo que es importante que todos y cada uno de nosotros reflexionemos sobre esto. Ahorita vamos a ver algo que fue importantísimo para la reflexión de la iglesia. Antes de llegar a esta última, cabe hacer mención que quien acompañó a Serveto al patíbulo donde lo iban a quemar, allí iba Farel. Y Farel lo estaba constantemente llamando al arrepentimiento. Le decía, simplemente confiesa que Jesús es el Hijo eterno de Dios. ¿Y sabe cuáles fueron las últimas palabras de Servet? Me recuerdan a mis estudiantes que luego, nomás por dar guerra, dicen lo contrario. Pero en este caso, Servet dijo algo muy, muy, muy interesante. Él dijo, Jesús, Hijo del eterno Dios, ten misericordia. Y dice Farel, si tan solo hubiera dicho, Jesús, Hijo eterno de Dios, todo hubiera estado bien. Y yo sabría que él ha sido salvo. Pero su confesión fue, Jesús, Hijo del eterno Dios. Y hace referencia a Serveto precisamente a que Jesús no es el Hijo eterno de Dios. Ve usted la diferencia. Parecen palabritas pequeñas, pero es la idea general. Para terminar, ocurre lo siguiente. Hubo una inconsistencia, una tremenda inconsistencia. Calvino, en su institución de la religión cristiana, en su carta al cristianísimo rey de Francia, Francisco I, escribe que es un mal terrible quemar personas por sus... Y Calvino acaba defendiendo esta condena. Cabe hacer mención a otro punto, esto es importante saber. Calvino pugnó, luchó porque a Miguel Servet no se le quemara. Calvino luchó porque tuviera una muerte más o menos dolorosa. Simplemente la decapitó. No lo consigue porque el poder que tenía Calvino en el consejo no era tan grande. El consejo lo condena independientemente de Calvino. Pero Calvino fue inconsistente. Definitivamente, él no iba a dejar de pelear contra el error, pero lo debió hacer eclesiásticamente. Calvino creía originalmente en la separación de la Iglesia y el Estado. Recuerdo el caso cuando Calvino, de hecho, en la misma situación, en ese mismo tiempo que estaban juzgando a Servet, Calvino tuvo una situación tremenda. El Consejo de Ginebra quería obligarlo a que le diera la Santa Cena a una persona que vivía en inmoralidad y era miembro del Consejo de la ciudad. Y entonces el Consejo había declarado oficialmente
que la expulsión o la excomunión de esta persona era inválida. Calvino entonces, él se pone delante de la Santa Cena y dice, no voy a permitir que pase esta persona. Y gracias a Dios no pasó, no llegó. Calvino defendió la Santa Cena. Es decir, defendió el decreto de la Iglesia contra el decreto del Estado. Calvino creía en que el gobierno no debía inmiscuirse en los asuntos eclesiásticos. Calvino creía que el gobierno debía dirimir los asuntos civiles, mientras que también la Iglesia debía dirimir los asuntos eclesiásticos. Calvino fue inconsistente. Quiero que eso quede muy claro. Calvino no lo mató, pero sus creencias se vieron confrontadas en ese momento. Y no pudo ser consistente con sus creencias. De tal modo que después escribe todo un libro para defender la decisión del consejo y para defender que un hereje debe ser muerto en la hoguera. Sin embargo, el 27 de octubre de 1903 se creó este pequeño monumento. Cabe hacer mención, déjenme comentar algo importante. La idea original era hacer un monumento que honrara la vida de Servet, pero pudo más aquellos seguidores de Calvino que decían, vamos a hacer un reconocimiento no para Calvino, sino simplemente un monumento que exculpe a Calvino, es decir, donde pedimos disculpas a nombre de Calvino. Dice así este monumento allá en Francia, perdón, en Ginebra. Como hijos reverentes y agradecidos de Calvino, nuestro gran reformador, repudiamos su error. Fue el error de su siglo. De acuerdo con los verdaderos principios de la Reforma y del Evangelio, nos aferramos a la libertad de conciencia. Por tanto, erigimos este monumento de reconciliación el 27 de octubre de 1900. Qué hermosa frase, ¿no le parece? Sin embargo, debemos reconocer la inconsistencia. Y muchas veces eso pasa muy a menudo. Sostenemos ciertas doctrinas, ciertas ideas, pero porque viene aquel que nos cae gordo, empezamos la cacería de brujas. Sostenemos ciertas ideas nosotros y afirmamos ciertas cosas, pero a la hora en que se debe ver claramente qué es lo que creemos, lo ocultamos. O mejor dicho, dejamos que aquel que cree lo mismo que nosotros sea condenado por la gran mayoría. Debemos ponernos del lado correcto. No es del lado del hereje, ¿vale? No es del lado de Servet, pero tampoco es del lado de Calvino, porque la idea de Calvino, la que él tenía en ese momento, era buena. Debe ser una libertad de conciencia la que dirija nuestras vidas. La conciencia no debe estar sujeta al gobierno o a los decretos de los concilios. ¿Cómo debía discutir Calvino este tema? El problema es que él unió lo eclesiástico con lo judicial. Gracias a Dios en nuestros tiempos esto es imposible. No porque haya problemas eclesiásticos, los vamos a llevar a los tribunales. Amados hermanos y amigos, espero que esto haya sido de bendición y que pueda aclarar un poquito las ideas de lo que está sucediendo, de cómo debemos trabajar y también qué fue lo que sucedió realmente, ¿no? Y cómo todos estos acontecimientos dieron en nuestro pasado histórico. Lo llevamos a cuestas, sí, y siempre lo van a sacar, ¿eh? Cualquiera que sepa de Calvino y que lo conozca, van a decir, el que mató a Servet. Y realmente pues, es muy complejo. El doctor Marcos ahorita acaba en nuestra charla previa a comenzar, me platicaba precisamente que él en sus estudios de medicina pues
uno de las personas que les enseñaba precisamente al hablar de Servet y la circulación de la sangre, etcétera, etcétera. Bueno, los cristianos esto hacen con esto. Es tremendo cuando lo piensas y por eso tienes tú que estar preparado. No fue Calvino, si tuvo una inconsistencia en su juicio, claro, pero no fue Calvino el que lo condenó, fue el Consejo de Ginebra. Sin embargo, a pesar de eso, los protestantes y los reformados, como nosotros, confesamos y creemos que tuvo un error, y uno de varios. Pero ese fue uno de los más notorios. Qué importante es, porque la segunda lección que podemos aprender es, qué importante es reconocer nuestros errores. Nos equivocamos y ahora queremos pedir perdón. Muchas gracias, Pastor Marcos, y gracias, Iglesia Getsemaní, y gracias a todos los que están en la transmisión. Si hay preguntas, bueno, pues estamos abiertos. Pastor Raimundo, muchas gracias por la ponencia, por la investigación tan minuciosa que nos ha compartido. Realmente es de suma importancia el título que le poníamos a la conferencia. Es un evento que ocurrió hace muchos años, los años de 1500, pero todavía tiene repercusiones en la época actual. Y lo más importante para nosotros como iglesia es que todavía tiene mucha enseñanza para nosotros. Gracias, Pastor Raimundo. Doy oportunidad, hay personas aquí conectadas en Zoom para poder realizar alguna pregunta. Y a los hermanos que se encuentran a través de Facebook Live, también si tienen algún comentario, alguna aportación que hacer, les agradeceremos mucho, lo publiquen ahí mismo en la transmisión del chat. Mientras tanto, Pastor Raimundo, le comento que el primer comentario ahí en Facebook de la hermana Elia Azcárraga de nuestra iglesia, muy interesante y qué bueno que se aclare este tema. Por otro lado, aquí mismo en el Zoom nos comparten, muy interesante la exposición, Dios le bendiga, Pastor Raimundo, y doy oportunidad a nuestro hermano Elías Polanco, a que tenga su participación. Adelante, hermano Elías. Pastor, muchas gracias, Pastor Raimundo, también por la plática. Y es muy interesante la investigación que hizo, veo mucha bibliografía y bueno, me viene pues como una inquietud, ¿no? Porque he escuchado también por otras partes, otros que dicen, como veo muchas versiones, dicen, pues es que la historia la cuenta el que tiene el poder o quien la gana y así, ¿no? Entonces, ¿cómo puede haber como que una investigación, digamos, para buscar algo, una verdad, digamos, ¿no? Objetiva o desde el punto de vista cristiano, cómo se pudiera, pues, ver la investigación histórica, ¿no? Porque otros van a decir, no, pues es que yo le creo a este, no, yo le creo al otro. Pero entonces, ¿cómo podemos, digamos, defender esta parte, ¿no? Muchas gracias, hermano Elías, un saludo, por cierto. En este caso, hermanos, yo hablaba con un amigo hace tiempo respecto a este tema, ¿no? Y él es filósofo de profesión, doctor en filosofía también, muy interesado en la historia. Y él me comentaba, bueno, lo primero es no adjudicar o no decir que Calvino era un hijo de su tiempo. Sí era un hijo de su tiempo, no lo vamos a negar. Pero aún así, aunque seas un hijo de tu tiempo, aunque hayas vivido en cierta circunstancia, aunque hayas vivido en un momento dado particular de la historia, eso no te forma, eso no te define. Y Calvino creía precisamente eso. Calvino creía que no éramos definidos por el momento histórico que estamos viviendo, que lo que nos definiera la palabra y nuestra fidelidad a la palabra. Y creo que lo primero que tenemos que hacer es deshacernos de esta visión historicista. Nos hace pensar en que pues todos vamos a hacer lo que nuestro tiempo nos dicta, tiempos que vivimos, pues. Actualmente estamos viviendo una era posmoderna, pues todos vamos a pensar posmodernamente, ¿no? Es qué dicen las escrituras, cuál es
el mandato, decía uno de mis profesores, a la ley y al testimonio, al igual que lo dicen las escrituras. Si no hablan conforme a esto, es que no les ha amanecido, dice el profeta, pero mi profesor decía, es que están locos. Eso es lo que quería decir el profeta, decía mi profesor. Y efectivamente, nuestro cristianismo demanda de nosotros que nos acerquemos a ambas fuentes de la historia, tanto a aquellos que justificaban a Calvino como a aquellos que lo condenan, ¿no? Ver a ambos polos de la historia o ambas interpretaciones de la historia, mejor dicho. Entonces, tratar a la luz de las fuentes más posible acercarnos a la verdad. Porque volvemos a los únicos que sabían lo que pasó son los que estuvieron allí, ¿no? Y Calvino escribe muchísimo sobre esto, ¿no? Y cosas muy buenas, cosas también pesadas, difíciles de entender, pero también difíciles de asimilar por quién es. Decimos, ¿cómo es posible? Calvino teniendo un corazón tan amplio para la tolerancia, porque era muy tolerante en muchos temas, pero aquí Calvino, no sabemos qué pasó. Pero sabemos, ¿no? La inconsistencia y el pecado que hay en nuestros corazones, pero sobre todo la presión social, política que había alrededor. Pensemos esta imagen. Concilio de Trento, por un lado, donde están diciendo los protestantes dejan que los herejes vivan en sus ciudades. Las ciudades de Ginebra, los cantones de Suiza, Berna, Zúrich, bla, 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 diciendo tiene que ser expulsado, tiene que morir, tiene que bla, bla, bla. Había otras salidas. Podía ser expulsado de la ciudad, podía incluso haber sido muerto, pero por medio de la espada, en lugar de una muerte tan sangrienta, tan terrible, como lo era el ser quemado. Entonces, creo que los principios para una visión histórica de este acontecimiento es empezar viendo que los seres humanos son inconsistentes y que las inconsistencias están ancladas a nuestra naturaleza caída. Algunos teóricos acerca de las cosmovisiones afirman precisamente eso, que nuestras cosmovisiones se ven confrontadas por eventos traumáticos. Por ejemplo, una persona que cree que el divorcio no es una opción para el cristiano, el día que él o ella se divorcia, ocurre algo tremendo en su mente. Y en ese momento él tiene que hacer una de dos cosas. O justifica su divorcio y dice, entonces el divorcio es justificable en algunos casos, o reafirma su posición. ¿Qué fue lo que hizo Calvino? Y esto es interesante. Lo que hace Calvino es precisamente afirmar lo que sucedió y decir, fue lo correcto, ¿no? Una inconsistencia en su cosmovisión. Tuvo que escribir un libro. Yo no creo que para Calvino haya sido algo tan sencillo lo que sucedió. El hecho de escribir un libro para poder justificar, no su acto, el acto del Consejo de Ginebra, tuvo que provocar algo en él. Este evento traumático, porque fue traumático para él. Algo tuvo que provocar en su mente. Y al escribir su libro hace toda esta refutación y argumenta que el Estado tiene el derecho de castigarlo. Después en la institución vemos lo mismo con respecto a los magistrados civiles, vemos lo mismo en las confesiones de fe reformadas, como la de Westminster, como la de, ¿cómo se llama? Belga. Pero, irónicamente, ¿no? Irónicamente, cuando los protestantes escuchamos o decimos eso, nos referimos no a los protestantes, ¿verdad? O sea, pueden perseguir a los herejes, pero nosotros no somos herejes, decían los protestantes, ¿no? Cuando ante la Iglesia Católica, pues sí somos o sí éramos herejes, ahorita ya somos los hermanos separados, ¿no? Según el Concilio Vaticano II. Somos hermanos, pero están separados. Entonces, por lo menos ya nos quitaron la categoría de herejes, ¿no? Ya por lo menos estamos más cerca del Papa, ¿no? Y entonces la dinámica es esa. Yo creo que tenemos que estar conscientes de las inconsistencias en las cosmovisiones, en primer lugar. Y eso nos va a permitir dar una visión más crítica y más cercana, creo, a la realidad, a lo que realmente pasó.
Gracias, hermano. Gracias. Muchas gracias, Pastor Raimundo, por dar respuesta. Tenemos aquí un comentario de parte de la hermana Olivia Juárez. Muchas gracias por la conferencia. Es verdad que muchos piensan en Calvino. Ah, sí, el que mató a Servet, pero sería mejor decir el que lo permitió por error. Gracias por aclararlo. Buena la de... definitivamente pudo haber hecho mucho Calvino. Yo creo que sí pudo haber hecho mucho, ¿no? Hasta algún salvoconducto para que saliera y yo lo paso por alto, primero platico con él y lo trato de convencer a este hereje, a ver qué. Pero no, o sea, inmediatamente va y lo denuncia y vámonos, ¿no? Es tremendo. No sé si hicieron a media predicación algo, detuvieron el culto y agárrenlo antes de que se vaya, no sé, pero el asunto es que lo denuncian, ¿no? Y no solamente, Teodoro Beza en su biografía de Calvino dice que no fue Calvino el que lo identificó, dice que fueron varias personas allí. Entonces, yo creo que Teodoro de Beza está un poquito influido por ese deseo de justificar a su amigo que era Juan Calvino. Muchas gracias, Pastor Raimundo. También en el Facebook, nuestra hermana Saraí Castro escribe un comentario. Lo leo, dice, la historia que escriben los vencedores es la historia oficial. La investigación histórica es la que trata de ir más allá y presentar evidencias y argumentos. ¿Algún comentario acerca de esto que nos dice la hermana Saraí, hermano? Definitivamente, profesora, un gusto en saludarla, Dios le bendiga. Efectivamente, yo creo que la historia de los vencedores, pues pensemos en nuestra misma historia nacional, ¿no? Bueno, no somos los vencedores, ¿no? Pero todos los que la escriben, perdimos, pero perdimos heroicamente, nos decimos, ¿no? Y hay muchísimas ciudades que son heroica, 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 heroica. Mi ciudad donde yo nací, Matamoros, Tamaulipas, es heroica Matamoros, Tamaulipas, ¿no? Y hasta hay quienes afirman que es 3 veces heroica, ¿no? No es así, ¿no? Es heroica, leal e invicta. No, pues mentiras, ¿no? La ciudad de las 3 mentiras, porque no fue ni heroica, ni leal, ni invicta. Eh, ha sido derrotada, ¿no? Pero siempre lo vemos como una dinámica de enaltecer nuestra obra, nuestra acción. Pero cuando nos involucramos históricamente y vemos lo que hay en la historia, cosas que encontramos y a veces es difícil contarlas, porque la historia está anclada en el corazón del hombre y queremos que nosotros queremos quedar como los buenos, ¿no? Y cuando no quedamos como los buenos, hay un problema. La historia siempre, o las historias oficiales que se cuentan siempre son de buenos contra malos. Pero la historia no es así. Calvino no era un santo, ni Serveto era un diablo. El asunto es que tenemos que aprender a ver esos matices grises, esos diferentes colorcitos. Y Calvino, creo que lo primero que tenemos que reconocer es las inconsistencias, y esa es una. Y hay muchísimas otras más. Es una de las más visibles y las más claras que nunca se le ha perdonado. Yo creo que va a ser muy difícil que se le perdone a Calvino este error. No es el juicio de la historia, el juicio de la gente, ¿no? Que viene a nosotros y nos dice, Calvino, el que mató a Servet, como nos decía. Sin embargo, Pastor Raimundo, su ponencia en esta tarde nos ayuda bastante. Quiero leer el comentario porque creo que concuerda con lo que usted nos acaba de comentar, el pastor, de la hermana Elia. Dice, somos seres humanos que en ciertos momentos difíciles nos vemos presionados a tomar decisiones y cometemos errores por nuestra humanidad. Y Calvino era un ser humano, al fin y al cabo. Eso no borra todo lo bueno que hizo. Sí, definitivamente, Pastor Raimundo, el juicio humano a veces es muy duro y un solo error tira todo el trabajo que a veces se realiza, ¿no? ¿Algún comentario, Pastor? Y doy oportunidad, creo que es la licenciada Edith.
para después de su comentario, pastor. Creo que sí, ¿no? Las inconsistencias son parte de nuestra naturaleza caída, ¿no? Decimos, amo a Dios con todo mi corazón, con todo mi ser, ¿no? Vaya, pensemos en los mismos fariseos, en los herodianos, en los saduceos. Todos ellos decían lo mismo, amamos a Dios. Pero el sacerdote, el sumo sacerdote, pues hacía alianzas con Roma, ¿no? Y ahí salían los herodianos, ¿no? Los fariseos decían, amamos a Dios, pero un poquito de dinero, por favor, ¿no? Que haya money, ¿no? Y después están así todos y cada uno de los personajes que encontramos en la Biblia. Yo no te voy a negar, Señor Jesús, decía Pedro. Y yo mismo los voy a matar. Mira, aquí tengo mi arma. Y dice Jesús, Pedro, en unas horas me vas a negar 3 veces y mejor no digas nada, ¿no? Dilo, Pedro, ¿no? Pedro mismo, otra vez, pobrecito, lo balconeaban mucho en la Biblia, ¿no? Pedro, en esta comida, donde está con los judíos, con los gentiles, perdón, ahí estaba echándose sus carnitas, Pedro comiendo sus tacos de carnitas, no sé, poniéndole su salsa y todo esto, pero llegan los de Jerusalén y deja de comer carnitas de puerco, deja de comer todas las comidas que un judío no podía comer, y se va y se sienta con los judíos, todavía quizá ahí estaba con un poquito de aroma saliendo de él, ¿no? De puerquito, pero bueno, es porque estaba aquí con los gentiles. Pero llegan los judíos y entonces él empieza a judaizar, ¿no? Y empieza a comportarse como judío, que hierbas amargas, que puro vinito, que nada más esto, nada de carnitas. Y entonces Pablo lo reconviene y le dice, le dije, porque era de condenar su actitud. La historia desde una óptica cristiana es una historia que reconoce errores. ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Cómo contamos la historia de nuestras iglesias locales? Yo me acuerdo mucho de la historia de una iglesia donde, bueno, de la iglesia donde estuve. Todo es maravilla y santidad, qué barbaridad, ¿no? Todos eran unos santos y unos buenos. Y cualquier historia de la iglesia que tú leas es así. Nuestra misma historia como Iglesia Nacional Presbiteriana, nosotros somos los buenos, todos los que están fuera de la Iglesia Nacional son los malos, ¿no? Pero nunca reconocemos nuestros errores. Qué importante sería una historia de nuestra iglesia donde veamos los claros y los oscuros, y también esos puntos tizados, los matices, que a veces no son tan claros como quisiéramos. Un personaje que quizá fue tan importante en la Iglesia Nacional, pues también tenía sus problemitas negativos. Situaciones históricas que se dieron fueron tanto por culpa de unos que salieron y otros que nos quedamos dentro. Todo es, la historia debe contarse como lo hace la Biblia. Nos hablan de la Biblia nos habla de David y el reino de Israel y nos cuenta cada cosa de David que ni ganas nos dan de seguir su ejemplo y de predicarlo el domingo en la iglesia. ¿Qué predico de David y Betsabé, pastor? Pues, no sé. Porque el propósito no es decirte que no cometas adulterio. Eso ya está en la Biblia, ¿no? Ya está en los mandatos, es claro. Ahora lo peor viene después cuando Dios dice que el hijo o el segundo hijo de Betsabé con David, porque el primero muere como castigo, pero el segundo hijo es Salomón y se vuelve el rey, se vuelve el elegido y dices, bueno, ¿qué rayos está pasando? ¿Cómo contamos eso? Y Dios lo cuenta sin ninguna preocupación. Esta es la verdad, esto es lo que pasó, esto es lo que sucedió. Y a pesar de esa verdad, a pesar de ese pecado, a pesar de esa maldad, el evangelio sigue avanzando, la promesa sigue llegando y el elegido va a llegar. Qué maravilloso sería contar la historia de la iglesia y de nuestras iglesias de esa manera, a pesar de aquel momento duro en que la iglesia se vio atacada, destruida, minimizada. El evangelio continuó y la iglesia creció y volvió a levantarse.
Nos vamos a echar enemigos, seguramente sí, pero qué maravilloso es saber que hay una forma de contar las cosas con... Muchas gracias, Pastor Raimundo. Creo que quería participar la hermana Edith Ramírez. Sí, abre su Hermano, micrófono, ¿sí me adelante. escucha? Sí, yo creo que tiene razón el hermano, aunque sin embargo algunos lo tratan de exculpar totalmente a Calvino, lo cual creo que tampoco es justo porque cooperó con un granito de arena entregando esas cartas. Entonces, pienso yo que realmente lo que debemos hacer, dado que en la historia, como dice el hermano, en la historia de la iglesia se han tenido muchos claroscuros, tanto con Calvino como en la iglesia actual, dentro de la larga vida que tiene el presbiterio, pero entonces tal vez deberíamos de parafrasear a Voltaire y ser un poquito más que no condescendientes como tal, pero sí entender un poquito que no todos pensamos igual y que tal vez no estamos de acuerdo en todo lo que los demás dicen, pero ya que fuimos dotados de un libre albedrío, defender el derecho que todos los demás tienen a disentir sin apartarnos de la palabra de Dios. Gracias, hermano. Gracias, hermana Edith. Adelante, Pastor. Gracias, hermana. Sí, definitivamente concuerdo en que como cristianos tenemos la palabra y tenemos que afirmarla claramente, ¿no? Pero no perseguir a aquel que piensa diferente a nosotros. Porque aquí hay un punto importante y siempre lo he dicho y en mis clases también lo comento. ¿Quién es la infalible? La palabra. Mi teología, mi filosofía, mis esfuerzos académicos, incluso pequeño esbozo que les traigo, incluso esto es falible. Lo infalible es la palabra de Dios. Y entonces nuestra conciencia, y eso sí lo decía Calvino, nuestra conciencia no debe estar sujeta a la teología fulana de tal. No debe estar sujeta a los decretos de tal concilio. Mi conciencia debe estar sujeta a la palabra de Dios. Es la ley de Dios. Volvemos al punto, a la ley y al testimonio, decía el profeta. Ese es nuestro sustento. Esa es nuestra base. Y esa misma palabra nos habla de tratar con amor, con benevolencia, a aquellos que disienten. Obviamente, hay normativas eclesiásticas. Si las normativas eclesiásticas nos dicen, oye, tengo un hereje aquí que no cree en la Trinidad, pues lo primero que tengo que hacer es tratar de convencerlo, ¿no? Pero si al final él dice, no quiero creer en la Trinidad, y la iglesia llega a un consejo, llega el consistorio, y la iglesia define, es que la Trinidad es nuestra doctrina base. Dice, bueno, yo no creo, entonces, hermano, una de dos, o te vas, o te expulsas. Puedes venir si quieres, claro que sí, pero miembro de la iglesia ya no. ¿Me explico? Hay normativas. Por ese lado, esa es la dinámica oficial de la iglesia. Esa es la manera en que lo hacemos. Hay una discusión en el seminario acerca de algún tema en particular, se discute académicamente. Tiene sus normativas, etcétera, etcétera. Y también hay tribunales eclesiásticos que pueden dirimir algunos temas. Los temas académicos tienen un propósito académico y tiene que discutirse académicamente. Muy interesante. Entonces, hermanos, sí, definitivamente yo creo que no es exculpar, perdón, pero tampoco es completamente condenar, sino simplemente entender las inconsistencias que existen en nuestras cosmovisiones, en nuestras maneras de entender y hacer cosas que creemos. Muchas gracias, Pastor Raimundo. Gracias. La hermana Alicia también tiene la mano levantada. Adelante, hermana Alicia. Sí. Hermano, muchas gracias por el tema de esta noche. Yo nunca había oído pues nada de este caso de Calvino y Servet, salvo que él mandó matar a Servet.
y que Servet era un científico. Esa es lo que yo sabía de esta situación. Entonces, con todo lo que usted nos ha dicho y el comentario que hizo nuestra hermana Edith Ramírez, pienso, no sé si estoy en lo correcto, que la gota que derramó el vaso de agua es haberlo denunciado cuando Servet llegó a Ginebra, donde predicaba Calvino, y que por eso por eso se levanta esa piedra donde dicen que fue el error del siglo. No sé, ahí me quedé con duda. Sí, no, el error del siglo es quemar a un hereje. Sí. Ese es el error de su tiempo. Y entonces, Calvino, si bien no manda matar y no manda quemar a Servet, aprueba la decisión. Eso es lo que no está. Y eso es lo que nos parece inconsistente. Esa es su inconsistencia en su cosmovisión. Porque él en la institución de la religión cristiana dice, no debemos hacer eso. Y le pide al cristianísimo rey de Francia que no lo haga. Es decir, que no mate a los protestantes. Sí. Pero cuando se trata de un hereje de verdad, a ese sí hay que cuidarlo, ¿no? Entonces, esa es la inconsistencia y ese es el error de Calvino, que era el error de su tiempo, que condenamos totalmente. Uh-huh. Pero el haberlo denunciado sí fue un error. También podríamos considerarlo. Mire, volvemos al asunto que decíamos hace rato. Calvino no lo hubiera denunciado, lo hubiera hecho cualquier otra persona. Y el asunto es aquí que si no lo denunciaba y él se enteraba, hubiera caído en una situación política muy peligrosa. Son varios factores alrededor, hermana. No es tan sencillo de verlo de esa forma, ¿no? Pero sí, también él pudo haber buscado otras formas. Primero hablar con él, quizá reconvenirlo, etcétera, etcétera, pero no así. Y esa es la problemática, hermana Alicia, ¿no? Pero sí, creo que también fue un error en el sentido más consciente de manera cristiana, ¿no? Que no debía, la herejía no debería ser juzgada por un tribunal judicial. La herejía es juzgada por la iglesia institucional, ¿no? Uno es hereje hasta que el tribunal eclesiástico lo declare hereje. Gracias, hermano. Para servirle, hermano. Gracias, Pastor Raimundo. Un último comentario que quisiera compartirle, Pastor, porque creo que ha sido muy, muy grata y muy edificante su ponencia, sus respuestas. Y quisiera partir de esto que comentabas, los asuntos civiles diferentes a los asuntos eclesiásticos. Y nos menciona esta última frase, un hereje es hereje hasta que el cuerpo eclesiástico correspondiente lo dice. Y gracias a Dios, ya incluso por las leyes civiles en nuestro país, no podríamos quemar a alguna persona. Sin embargo, Pastor, cuando la iglesia se enfrenta a personas herejes que tratan de entrar a las iglesias, uno como líder, llámese pastor, anciano o líder de la iglesia, entonces, ¿qué consejo nos daría para actuar, para no caer en el error que cometió Calvino? Buenísima pregunta, hermano. Pero creo que ya se acabó el tiempo. Buenísima pregunta, hermano, porque efectivamente creo que hasta nuestro Señor Jesús pone cierta medida, ¿no? Porque yo recuerdo cuando el Señor habla de esta parábola de el árbol que no da fruto y el Señor de la viña o el Señor del lugar le dice al jardinero, córtalo, ya no da fruto, malo este árbol. ¿Por qué echamos a perder la tierra? Dice. Y entonces el jardinero dice, no,
dame chance, le voy a abonar, le voy a escarbar ahí alrededor, le voy a mover, le voy a echar abono, le voy a echar todo lo que se necesite. Dame un año más, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Pastores como ancianos, tenemos que estar tratando con esto muy seriamente y estar preocupados seriamente por la vida de esa persona, porque no estamos hablando de cualquier cosa, es su vida eterna, ¿no? Entonces, oye, no creo que Jesús sea Dios. A ver, espérame, ¿no? ¿Qué está pasando, no? Si es presbiteriano, vaya, eso sí es preocupante, ya que si digamos, si es una persona que viene de fuera, que no es miembro de la iglesia, bueno, ahí sí ser muy claros, ¿no? Y tajantes, esto se enseña aquí, ¿no? Pero si está dentro de la iglesia, creo que es importante entender, después de haber hecho este llamado al arrepentimiento más privado, funciona, pues, que hay ya. Pero en primer lugar, la labor pastoral de estar procurando que haya un convencimiento. Hay veces que hay cosas que parecen herejías, pero no son, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos con eso. Y a veces no encontrarnos en una posición que puede condenar al prójimo, condenar al otro, cuando en realidad lo que está enseñando no es herejía, simplemente es una mala forma de expresar las cosas. Hay una cuestión muy curiosa que yo he escuchado mucho en las iglesias, en las oraciones, por ejemplo. Hay una que dice, Padre, te damos gracias porque moriste por nosotros en la cruz. Y yo, espérate, hombre, esto es una herejía muy vieja, se llama patripasionismo, ¿no? Que es cuando el Padre, se creía que el Padre era el que había muerto en la cruz. Pero si hacemos la distinción trinitaria y la entendemos bien, el Padre no murió en la cruz, fue el Hijo, ¿no? Y a veces escucho hasta ancianos decir esto, ¿no? Padre, te damos gracias porque moriste en la cruz por nosotros. Y luego dicen que Jesucristo, te damos gracias porque has venido a morar en nuestro ser, ¿no? En nuestra vida. Y nosotros entendemos que es el Espíritu Santo el que vino a morar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero uno podría juzgar de herejía estas cosas, pero luego yo pienso, no, pueden ser los nervios de la persona que no capta bien. Puede ser un mal entendimiento de la Trinidad, puede suceder, porque hay quienes confunden a las tres personas. Y ahí es donde debemos tener paciencia, corregir al hermano, explicarle, y eso se arregla rápido. Pero hay otras cosas que no se arreglan tan rápido. Por eso es una cuestión pastoral continua. Yo creo que lo primero no es ir en contra de la persona inmediatamente y mandarlo al tribunal eclesiástico, ¿no? No es lo primero que tenemos que hacer, es estar convenciendo, estar platicando, estar diciendo, ¿no quieres? Vamos a los tribunales, vamos a que te expliquen, porque ese es el asunto del tribunal. El tribunal no quiere condenarte, no quiere expulsarte, quiere convencerte de que no vivas así y de que no pienses eso en contra de Dios, en contra de la palabra. Entonces yo creo que va por ahí en primer lugar y ya después los tribunales. Y al final los tribunales, pues confiamos en la sabiduría que Dios ha dado a los pastores y ancianos. Muchas gracias por su respuesta, Pastor Raimundo. Dice la hermana Saraí Castro, y creo que con esto terminamos. Dice, Calvino sí habló con Servet, quien había sido condenado ya por la Inquisición católica. Servet se sentía apoyado por los enemigos de Calvino en Ginebra. Así es. Sí, no, definitivamente. Servet creía que Ginebra iba a ser su Ginebra, ¿no? Se le iba a robar a Calvino, pero se topó con pared. Es algo tremendo cuando... Pastor Raimundo, pues muchas gracias por su tiempo, por su investigación y por las aportaciones que ha hecho con esta iglesia. Le agradecemos a la iglesia Getsemaní el que surgen este tipo de dudas, y es entonces donde nosotros como consistorio, como ministro de
educación y como pastor vamos tomándola y vamos buscando personas que nos pueden apoyar a aclarar todas estas dudas. Y muchas gracias, Pastor Raimundo, por apoyarnos en esta ocasión. Quisiera darle la oportunidad, si tiene alguna última palabra para la iglesia, tanto la local, Getsemaní, como también para la iglesia que se ha estado conectando, que veo varios hermanos conocidos por nosotros. Unas últimas palabras, Pastor Raimundo, adelante. Claro, hermano, pues, hermanos, aprendamos del ejemplo, ¿no? Que podemos ver también en Calvino. Tuvo sus errores, tuvo sus inconsistencias. Creo que el camino es reconocer nuestras inconsistencias, reconocerlas y ver esas inconsistencias a la luz de la palabra. Una vez que analizamos estas cosas a la luz de la palabra, vamos a poder reformarlas, transformarlas y sujetarlas al Señor. Si no lo hacemos así, nos vamos a convertir en intransigentes, nos vamos a convertir en hombres y mujeres que no permiten el diálogo abierto y nos vamos a convertir en personas que en lugar de buscar el crecimiento del reino de Dios, buscamos el crecimiento de nuestro propio reino personal. Y que al final, hermanos, recordemos que el reino de Dios, el bien supremo, que vamos a ver en la segunda venida de nuestro Señor, el reino de Dios. Y seremos juzgados cada uno por nuestras obras, no para salvación o condenación, esa ya está asegurada, pero sí para recompensa, para que el Señor vea también lo que hicimos. Yo siempre me imagino esto como un niño que le presenta a sus padres dibujito en la escuela. Una cosa fea, bárbara, espantosa, ¿verdad? No. Para el padre, para la madre, es hermoso, valioso y maravilloso. Porque no lo ve con ojos estéticos, no lo ve con ojos económicos, ni lo ve con ojos de sabiduría, lo ve con ojos de amor. Padre. Bueno, lo mismo hace Dios con nuestras obras. No todos sabemos cantar, ¿no? No todos sabemos hacer cosas fantásticas con los números, ni todos sabemos hacer alguna dinámica cultural impactante. Pero todo lo que hagamos se lo vamos a presentar al Padre y le vamos a decir, mira, aquí está esto. Y lo que Él va a ver, el Padre lo que va a ver, va a ser el oro, las piedras preciosas, la plata, que nosotros le presentamos. Porque todo eso se vuelve valioso sobre el fundamento que edifica, que es Cristo Jesús. La labor que realizamos es valiosa, aún con sus errores. Recuerde el error de Calvino. Aún con su error, su obra trasciende el tiempo. Y si hablamos del juicio de la historia ha condenado este acto, pero la iglesia se ha visto beneficiada de gran manera por la obra de Calvino. Creo que es mucho más el bien que logró y que logra aún en nuestros días que el mal que provocó en ese momento. Así que, mea culpa, diría la iglesia romana. ¿Fue culpa de Calvino? Sí. Reconocemos su error, su inconsistencia y cómo él trató de llevarla a cabo. Pero a la vez, reconocemos y agradecemos la obra de este gran reformador. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias al consistorio de la iglesia de Getsemaní y gracias a todos los que están en la transmisión. Gracias por su tiempo y gracias por esta oportunidad. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias, pastor. Dice la hermana Alejandra Cisneros, muy interesante la exposición, Dios le bendiga. Y con esto despedimos la transmisión, hermanos, invitándolos a la última conferencia que Dios mediante tendremos en este año 2023. Al finales del mes de noviembre, hemos invitado a la hermana Claudia Planas, 26 de noviembre en este mismo horario, 6 de la tarde. La hermana Claudia Planas es la directora actual de la Escuela Bíblica Central para Misioneras y
nos compartirá Mujeres sirviendo al Señor desde el feminismo. Esperemos en Dios puedan acompañarnos y también esta transmisión queda grabada en el Facebook si gustan compartirla. De nuestra parte, les deseamos una muy buena noche. Que Dios bendiga a su iglesia.